De vuelta en Tolerancia Cero, los invitamos desde el principio del programa a entrar a nuestro sitio web toleranciacero.cl a responder esta pregunta. En relación al tsunami de 2010, ¿mejoró la capacidad de respuesta del Estado en la reciente catástrofe del norte? Ahí está la pregunta planteada, la invitación para que usted dé su opinión, su preferencia, marque su preferencia. Ahora sí, nuestro invitado es el señor Alberto Maturana, que es exdirector de la ONEMI. ¿Cómo está, Alberto? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy bien, buenas noches, gracias por esta invitación. Quería partir por hacerle la pregunta a usted. ¿Ha mejorado la capacidad de respuesta de la ONEMI desde el tsunami, terremoto y tsunami desde el 2010 a lo que sucedió estos días en el... Esas son las preguntas que la gente se hace, pero la verdad es que cada emergencia y cada escenario es totalmente diferente uno de otro. Por lo tanto, tratar de establecer una vara para saber si en este aspecto lo hizo mejor o en este peor. Yo me he quedado con la sensación, ¿no?, dado que la polémica se ha instalado justamente en el tema de con qué oportunidad se recibieron los avisos y se pudo haber generado una alerta. Se dio una alerta con 24 horas de anticipación, el Estado ha movilizado todos sus recursos, la Oficina Nacional de Emergencia se ha vuelto a encontrar con todos los cepos, limitaciones, camisas de fuerza que tiene todavía, porque no tenemos una nueva institucionalidad, no tenemos una nueva legislación, todavía no tenemos una política de Estado con respecto a la protección civil. ¿O sea, usted siente que no mejoró la capacidad de respuesta del Estado? Es que resulta que en el fondo ese es el gran problema central. Está muy bien. Vamos a ver la siguiente nota y volvemos con usted y a la mesa aquí en Tolerancia Cero. Hay madres que están teniendo hijos en los cerros. Nosotros tuvimos que arrancar como pudimos y ver que no nos llevara el agua. Me da pena ver un río acá, es una cosa pero impresionante. Son esas ironías difíciles de entender. La corriente del Niño, que supuestamente llegaría moderada, parece que aterrizó pataleando. El sur de Chile se quema y el norte se inunda. La furia de la naturaleza en nuestro país no ha perdonado y esta vez el tsunami no vino del mar, bajó entre lodo y escombros desde la cordillera. El barro hasta la cintura, todo flotando, todo lo que estaba en el primer piso salió todo volando. Problemas en las comunicaciones, personas atrapadas que clamaban por ser rescatadas, hospitales anegados, aeropuertos cerrados y el clamor casi instantáneo por un apoyo estatal más expedito. Nuevamente, los fantasmas del 27F aparecieron. Hemos detectado que hay una cierta intencionalidad política de parlamentarios y de otros actores por instalar la idea de que aquí se han producido los mismos fenómenos que se han producido en otras ocasiones. En Paipote al fondo está la gente atrapada, pero no ha venido ninguna autoridad, el intendente ni siquiera se ha pronunciado. Los helicópteros pasan de largo. Mi casa se hizo pedazos completo en el primer piso, no pudimos salvar nada. Una inundación que es el peor desastre pluviométrico de los últimos 80 años. Pero, ¿hubo margen para prevenirlo? El diagnóstico previo era que aquí había una sequía enorme, entonces una lluvia no necesariamente era una catástrofe. Prever es muy difícil porque no se sabía que más que, ustedes ven que Copiapó, más que el río Copiapó, es verdaderamente la activación de las quebradas, ¿no? Intensa búsqueda de desaparecidos, 14 muertos y más de 10.000 damnificados hasta el momento. Un fenómeno climático intempestivo y brutal que transformó en pocas horas el desierto más árido del mundo en un río indómito, en un lodazal. Nosotros venimos generando alertas meteorológicas o avisos meteorológicos desde el sábado pasado. Las palabras del señor Salazar han sido poco afortunadas y han creado una polémica que es innecesaria. La alarma de precipitaciones intensas para las regiones indicadas fue el 25 de marzo a las 11:48. La capacidad de respuesta en el banquillo. Así, a la polémica abierta entre la ONEMI y Meteorología por la alerta de precipitaciones, se suma el proyecto que duerme en el Senado y que busca modernizar la ONEMI, iniciativa que surgió como lección del 27F. Ahora, por obra de la naturaleza, la iniciativa fue puesta en tabla en el Congreso para mañana. Felipe Bianchi tiene la palabra. Don Alberto, buenas noches. Si uno conversa hoy con una hija adolescente, por ejemplo, que se va a ir el fin de semana a la playa, esa hija adolescente dice,
Va a estar bueno el tiempo, papá, porque lo acabo de ver en AccuWeather y se puede ver los próximos 3 días sin ningún problema. Si uno conversa hace rato ya con la gente del campo, en la sexta, séptima región, saben perfectamente qué día va a llover y cómo va a afectar eso a sus cosechas, porque se meten a mirar en la tecnología AccuWeather o a otras empresas que tienen la capacidad de tratar de establecer lo que va a pasar en términos del clima en el mundo. En este caso específico, en la tragedia que se dio en el norte, se ha dicho en todos los tonos desde de la propia empresa AccuWeather que el domingo, en la mañana, es decir, exactamente 2 días antes de que ocurriera la parte más dura de las lluvias, que fue el martes en la noche, ya se sabía que iba a haber un fenómeno grande, importante, así lo definieron. Uno de los más grandes que tengamos memoria, incluso dijo la gente de AccuWeather. Entonces yo le quiero preguntar si efectivamente esta vez, como parece que pasó también para el tsunami del 2010, hubo alertas que no fueron calibradas correctamente y se pudo hacer algo en términos, por ejemplo, de limpiar badenes o limpiar las cuencas de los ríos, de hacer acopios de agua o de alimentos y sobre todo de anunciarle y alertar a la población de que venía algo grande. Bueno, yo creo que en la reflexión que cualquier ciudadano puede hacer, eso tiene absoluta lógica, absoluta lógica. Un aviso de un organismo internacional competente, un día sábado, pero debo recordarles lo siguiente. Hoy día tuve la oportunidad de conversar telefónicamente con el director de ONEMI, el general en retiro Ricardo Toro, y él me comentaba que el fin de semana estuvieron reunidos de forma especial discutiendo qué hacer con la horrorosa sequía de la tercera y cuarta región. Y en ese ambiente llega este aviso que cambia a las antípodas, ¿no es cierto?, la proyección de lo que habría que hacer, la preparación. La capacidad de análisis de un informe meteorológico está fundamentalmente radicado en cómo transformo esta información, ¿no es cierto?, en algo que le sirva a la seguridad de la gente, ¿no? Yo viví esa experiencia. ¿Y cómo la resolví? Contraté un meteorólogo para que nos enseñara entonces, y lo tuve durante 3 años, contra la oposición de mi propio ministerio, que se preguntaba, ¿y para qué quiere meteorólogo el doctor Maturana? ¿Para qué quiere sismólogo? Porque también contraté un vulcanólogo para que nos enseñara a interpretar, ¿no es cierto?, el comportamiento hoy día que estamos viviendo frente a una alerta del Copahue, del Villarrica y de otros. Entonces, es complejo. Yo no me gustaría estar en el pellejo del director nacional de ONEMI por varias razones. Y la más importante es porque la gente cree que la ONEMI es para una cosa totalmente equivocada. La ONEMI es un organismo de coordinación que no ejecuta ninguna acción directa, que la tiene que hacer con intermediarios y con la lentitud y burocracia de un Estado tremendamente burócrata y además en un esquema singularmente centralizado. Por lo tanto, las dificultades... Perdón, doctor, ¿sí? Entonces sirve re poco la ONEMI. ¿Para qué está si usted dice que como está facultada, las cosas para las cuales está facultada no es lo que la gente cree, por lo tanto no le pidamos mucho? Entonces, ¿para qué tenemos ONEMI? Hay que ser un organismo con facultades reales de ponerse un poco el país al hombro en situaciones como esta. No. Hoy día he escuchado 2 comentarios que me parecieron muy atingentes. Una de una exfuncionaria de ONEMI que le decía a un medio que no sabía por qué a la ONEMI la tenían de punching ball permanentemente. Yo viví ese punching ball y es complejo porque resulta que un organismo dependiente de un ministerio político, dependiente, además con la categoría de una oficina, o sea, el último grado de la escala administrativa, que tiene que trabajar a través de múltiples efectores, públicos, privados, civiles, militares, del voluntariado, de iglesia, de la cooperación internacional, necesita una nueva ley marco y necesita una política. Afortunadamente, hoy día hay una propuesta de una política nueva. A eso me refería yo, que como está diseñado no sirve, no da el ancho. Obviamente no, pero yo no haría leña del árbol caído. Pero perdón, Alberto, entonces saquemos a la ONEMI del foco. Las autoridades locales, las autoridades regionales, las autoridades de gobierno específicas que pudieron recibir esta alerta con tanto tiempo de anticipación, porque 2 días como para limpiar los badenes o como para avisarle a la población o como para
hacer acopio de agua es harto tiempo, 2 días. Lo es. ¿Hubo errores claros en esto? Bueno, yo creo que sí. A mí no me corresponde iniciar una investigación ni tirar una piedra. Y yo creo que el director de ONEMI va a tomar esa iniciativa, va a investigar exactamente con qué y con qué secuencia se dieron estas circunstancias. Yo he sido tremendamente crítico de la ONEMI. A ustedes les consta, en más de alguna oportunidad he estado con ustedes y he tirado mis peñascasos también. Sobre todo porque el 27F, como gran emergencia que fue y como lo es esta, indudablemente es un campo propicio para encontrar muchas imperfecciones. Pero esas imperfecciones están más en la institucionalidad que los propios chilenos hemos sido tolerantes de tener. Yo vengo señalando en cada oportunidad que tengo que me tomé la molestia de buscar en qué programa de gobierno de los últimos 10 gobiernos de todos los signos que hemos tenido existe la palabra emergencia y desastre con alguna prioridad. En ninguno. En ninguno. No ha sido una prioridad en la agenda pública. Si ahora tenemos la oportunidad de tener explícita una política nacional, que por lo demás está publicitada y en el último balance que hizo el Ministerio de Interior y el Gobierno aparecen como produciendo un hecho que me parece interesantísimo. Las indicaciones que se agregan al proyecto que el gobierno del presidente Piñera señaló en su oportunidad. Pero ahí ustedes vean qué indiferencia. Total. Ese proyecto no se le dio ninguna urgencia. Se critica ahora que este gobierno tampoco le dio ninguna, pero tengo entendido que mañana, por fin, el Senado va a tener su primera sesión para comentar. Fernando Villegas. Alberto, usted tendrá claro, como todos los chilenos, que basta mirar el mapa, la geografía de Chile para darse cuenta que este es un país, dado los desastres, por la estructura orográfica, la cordillera que convierte en torrente las lluvias, estamos pegados al mar, donde pueden venir tsunamis, vivimos en una región con mucha actividad volcánica, etcétera. Uno esperaría entonces un ONAMI que tenga potestad para que las cosas se hagan, porque usted decía, nosotros estamos para coordinar, pero ¿qué sentido tiene una coordinación que no es capaz de ser ejecutada? Si yo coordino, significa que hago que tales y cuales organismos tomen tales y cuales medidas de acuerdo a un protocolo. Si no soy capaz de hacer eso, sino a lo más llamarlos por teléfono y pedirles por favor que hagan tal cosa, porque no tengo la potestad administrativa, entonces ese organismo sencillamente se queda para reaccionar en el mejor de los casos, pero no para ser proactivo. Los desastres se enfrentan con proactividad. Lo otro es simplemente una actividad de rescatista, llamémosla así, no proactiva. Hay que seguir en el ejemplo del FEMA en Estados Unidos, que son capaces de movilizar hasta la Guardia Nacional. Tienen esa potestad, si ellos consideran que llega el momento de hacerlo, no tienen que estar llamando por teléfono al ministro de turno, no tienen que estar con esa actitud, yo creo, estimado Alberto, de pucha, capaz que haya una lluvia, pero no me atrevo, porque políticamente voy a quedar en ridículo si no pasa nada. Algo de eso pasó para el tsunami de febrero. No, ¿cómo vamos a decir a la gente que se vaya a los cerros y después no pasa nada, nos van a pelar en la prensa? Entonces, los organismos que están para prevenir desastres tienen incluso que tomar riesgo. Tienen que tomar el riesgo que el pronóstico meteorológico no resultó como se esperaba. Tienen que tomar el riesgo que el terremoto no se produjo como se anunciaba que podía producirse. Tienen que correr el riesgo de que no hubo tsunami. No está para hacer pronósticos exactos de laboratorio, está para tomar medidas sensatas de sentido común, tomando en cuenta escenarios malos posibles o probables, como era en este caso con el anuncio de que venía una lluvia muy fuerte. A mí lo que usted dice, que estaban preocupados más bien de la sequía, da lo mismo que estaban preocupados antes. Lo importante es que tenían una información de que venía un fenómeno nunca antes visto. Todo lo demás es que estábamos preocupados de la sequía. Francamente no tiene ningún sentido. Es una soberana estupidez, para decirlo derechamente. No tiene suficientes recursos, no tiene potestad política, no tiene capacidad para hacer que las cosas se hagan a tiempo, no tiene capacidad política para tomar riesgo y por consiguiente se queda convertido en un organismo que reacciona y que es después convertido en punching ball. Bueno, todos tienen razón, se han planteado muy correctamente las aprehensiones respecto a un sistema que tiene que corregirse. Yo tengo aquí el Plan Nacional, me costó 8 años de mi vida poder cambiar el plan de emergencia del 85, que era una porquería porque no servía para nada, por uno que desgraciadamente solo permite hacer
indicaciones, es un plan indicativo. Le dice a las instituciones cómo debieran comportarse frente a las diferentes variables de riesgo, pero con cero capacidad ejecutiva. Con cero capacidad ejecutiva, que en un sistema tan complejo, este es el único sistema nacional donde están todos. Y sin embargo, si el fuego forestal está lejos de la forestal, ellos no mueven un peso, no sacan un helicóptero, no sacan un brigadista y se la tiene que tragar toda la CONAF, ¿no es cierto? Y en este sentido, ponerse en la arquitectura de un escenario tan complejo, tan caótico, por definición, como son estos. A mí me tocó vivir uno muy parecido, los temporales del año 97, que fueron tan destructivos como este, con una serie de aluviones en todas partes, en Alto del Carmen, en Copiapó. En Copiapó se llevó un Unimog del ejército que está hecho para todo terreno, lo dio vuelta, mató a sus 6 efectivos militares, a los 4 voluntarios de la Cruz Roja. Hubo después una seguidilla de aluviones. ¿Recuerdan ustedes el aluvión del Almendral, no? En donde solo murió una niñita y su tía que trató de rescatarla, porque afortunadamente ahí hay una anécdota, yo no sé si tengo tiempo para contársela, pero la verdad es que es la primera vez que el gobierno reacciona frente a la inminencia de un fenómeno meteorológico con un decreto. Y ese decreto cae en manos del intendente de la Cuarta Región. Llamó a todos los alcaldes y le dijo, oye, no, yo no entiendo, don Renan Fuentealba, no entiendo esto mucho, pero me preocupa. Y el alcalde de la Almendral sacó a toda la gente y se lo subió al cerro. Bueno, obviamente creo las alertas tempranas, lo hemos vivido montones de veces. Y ahora tenemos una oportunidad que espero que juiciosamente y consultando a las personas que alguna experiencia tienen y que alguna cosa han vivido en relación a la emergencia, porque desgraciadamente finalmente estos son puros planes y decretos sobre emergencia. Pero se los traga el mundo político, no le preguntan mucho a los técnicos y finalmente fabrican un camello, ¿no es cierto?, para correr una carrera de caballos. No puede ser posible y por lo tanto es urgente transformar la institucionalidad de una vez por todas. ¿Sabe cuál es el mayor problema que yo veo, Alberto? Y lo hemos conversado las otras veces que hemos estado entrevistándolo, que todas estas cosas adquieren para las personas y para la política y para los gobernantes una sensación de urgencia cuando pasan, post factum. Y en los días que dura el vuelito de la noticia más impactante o la última imagen realmente brutal que sacaste. Una semana. Pero cuando se empiezan a hacer las leyes, lo que uno busca al final, lo que el legislador debiera esperar, lo que el potencial director de la ONEMI futura quiere, y esto me consta, yo entrevisté al general Toro cuando estaba amononando y sacando esta nueva ley en el gobierno del presidente Piñera, y la única preocupación que él tenía legítimamente es si le iban a poner urgencia o no. Porque si es que no le ponen urgencia, da lo mismo decir que había una política de emergencia, y eso va a estar pero permanentemente ahí tirada. Por lo tanto, se apuesta contra las probabilidades. Todos dicen, mira, ¿cuál es la probabilidad de que en mi gobierno pueda haber, qué sé yo, un volcán, una quema de incendio y simultáneamente un anegamiento en el norte? Entonces todos se miran, esto es transversal, esto no es nadie tiene como primera cosa, no escuché a ninguna persona antes de la oposición, por ejemplo, diciendo, oye, ojo, tengamos preparadas la cuestión de emergencia. No, dicen, oye, la probabilidad son prácticamente cero, por lo tanto lo dilatan, se deja hasta que pasa de nuevo el próximo evento, y ahí todos reaccionan como si hubiesen estado detrás del proyecto, gatillándolo todos los días, lo que no es cierto. Así es. Fíjate, Fernando, que estaba escuchando tus palabras, recordando un recado que me mandó el expresidente Ricardo Lagos. Saliendo de los temporales del 97, me mandó a decir que si era cierto que yo andaba promocionando su próximo terremoto. Y viene el terremoto Punitaqui, 18.000 viviendas destruidas, una incomunicación bárbara de todos los valles de una región en donde el valle de aquí no se puede comunicar con este y este tampoco con el otro. Bueno, hemos vivido un nuevo escenario en Chile que obviamente ha producido destrucción, dolor, angustia, caos y que probablemente va a tener
una seguidilla de subproductos ahora. ¿De qué tamaño es la emergencia ambiental que se avecina en una zona densamente mineralizada, con faenas antiguas, obsoletas y cerradas? Esa pregunta es difícil. Por donde corrió el agua por encima de ello y se llevó, así como lo hacía el río Salado, transformando la preciosa playa de Chañaral en una porquería durante 25 años. Bueno, las emergencias sanitarias que se van a producir ahora, la aparición de nuevos restos, de nuevas personas identificadas, es realmente todo un mundo de desafíos que hacen necesario que los chilenos de una vez por todas, y no como las declaraciones después del terremoto del 60, del 75, del 65, del 85, del 91, del 95, de todos los que podríamos recordar, los que tenemos la obligación de tener por lo menos buena memoria. Los chilenos tienen una enfermedad genética. Tienen la peor memoria que se conoce para su emergencia y desastre. Hay países vecinos nuestros, el Perú, que tiene un Instituto Nacional de Defensa Civil, en donde la autorización de los ascensores, del funcionamiento de los sitios donde hay masiva afluencia de público, tiene que tener una certificación dada por esta institución, que es su institución de protección civil, en buenas cuentas, y que es parte de su financiamiento. Y nosotros tenemos una ONEMI pobre, ¿no es cierto?, centralizada, con una dudosa autonomía, no tiene ningún grado de autonomía para poder hacer lo que dice el texto legal, coordinar a los diferentes estamentos. Es que ahí, Alberto, está quizá uno de los problemas centrales que tiene que ver no solo con esta área, sino con otras también, que es el problema de la ausencia de liderazgo. Hemos visto, y lo vimos en la nota, como dos instituciones que son de gobierno, Meteorología y la ONEMI, se pusieron a pelear, igual como pasó con el tsunami, con la ONEMI y el CHOA y qué sé yo. Y no está claro quién tiene la culpa y se echan la culpa entre ellos. Si no hay liderazgo para este tipo de cosas, me imagino que debe ser muy difícil poder tomar un camino. Bueno, cuando no se producen esos liderazgos, se producen esas peleas de callejeras, ¿no es cierto? Porque en la mitad de una emergencia, piensen ustedes, que hayan dos instituciones vitales para el manejo de ellas, que se pongan a pelear. Son como las peleas de carabineros con investigaciones que hemos hecho. Claro. Sí, claro. Perdón, 30 segundos. Usted dijo una frase que yo quiero tomar porque yo he escuchado a Fernando en otras oportunidades que hemos tocado temas de emergencia hablar de esta situación y que usted mencionó que muchas de las cosas que pasan en las emergencias pasan porque todo tipo de ordenanzas de otro tipo, los planos reguladores, las ganas de tener proyectos inmobiliarios cercanos al mar, el de abaratar costos yéndose a un lugar que está al lado de un río que está medio seco, todas esas cosas que crecen y que se edifican cuando no hay emergencia, a la hora de estar puestas ahí y viene una emergencia, pero quedan todas botadas y la culpa es de la ONEMI o es culpa del Estado, que sin duda algo debe estar pasando porque yo creo que en alguna vez lo conversamos, si es que uno tomara la ley y pasara todas esas primeras líneas que existen por la ley, ¿cuántas quedan? Bueno, gran reflexión. Indudablemente que mientras no tengamos una institucionalidad en donde la médula de la capacidad esté a nivel local, gobiernos locales mejor dotados de recursos, de autonomía para decidir, vamos a hacer un remedio de emergencia que se repite siempre con la misma característica, en donde vamos a ser buenos parchadores, pero no vamos a ser constructores de una institucionalidad que garantice la seguridad de los chilenos. Urgencia al proyecto de ley que hay para que se empiece a discutir y se mejore, en vez de legisladores de emergencia, que probablemente se van a poner muy creativos la primera semana después de lo que ocurre en el norte y volverá al sí, va a haber una gran cantidad de proyectos. Una semana acá. Y va a haber una semana muy activa en eso, pero probablemente volverá al letargo porque de tanto en tanto nada más ocurren estos dramas. Alberto Maturana, exdirector de la ONEMI, gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. A ustedes, un segundo, pausa y volvemos. Ni siquiera es de tanto.